Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Señor, esa es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos ya por terminar nuestro año cristiano, hermanos. Nos queda ya nada más un mes, escasas 4 semanas, y más una que sería la del próximo domingo. Y muy interesante ver cómo casi al final de este año vemos cómo el Señor gana una de sus últimas batallas en contra de los fariseos, que si ustedes se fijan a lo largo de este capítulo y del anterior, el Señor ha estado hablando con fariseos, con sacerdotes, y que ahora nos presentan una nueva secta de los que estaban en contra de él, que en historia del Nuevo Testamento los llamamos como herodianos, ¿sí? Dice que le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Pues eran unos, irónicamente, eran una fracción de los líderes de Israel que estaban muy de parte de Herodes, y de hecho eran infiltrados, según dicen algunos historiadores, del rey Herodes dentro de la vida diaria del pueblo. ¿Por qué necesitaba Herodes infiltrados? Pues porque prácticamente Herodes estaba en esa mitad incómoda. Digo, sería incómoda si hubiera sido un buen hombre, bastante, ¿cómo le podemos decir?, a gusto para él como impío, porque le tocaba a él ser el rey títere que el imperio romano había puesto sobre Israel. Y los herodianos, hermanos, pues eran personas muy extrañas, porque si no fueran parte de las autoridades israelitas, perdón, como lo eran en su momento, deberían ser tachados de hecho como simples publicanos. Y digo, y hablo en tono de ironía, hermanos, porque eso era la razón por la que odiaban tanto a los publicanos, porque eran traidores a la patria, ¿no? Porque servían al César, porque servían al gobierno romano, recaudaban impuestos, que eran formas en las que ellos veían que César les robaba lo que era propio. Y sin embargo, parece que no eran tan agresivos en contra de los herodianos, que en pocas palabras, hermanos, eran lo mismo, nada más que por lo menos ellos sí se escondían, no lo hacían públicamente. ¿Y por qué es importante este contexto? Pues porque precisamente los herodianos representan una parte del pueblo de Dios en este tiempo, en el que es muchas veces difícil distinguir a quién le respondes. ¿Cuál es tu Señor? Los herodianos, hermanos, técnicamente, por eso les digo que no los atacaban tanto los judíos del momento, técnicamente estaban del lado del pueblo, con ellos. ¿Por qué? Pues porque Herodes era un rey judío, no era el César. El César era un pagano, el César era el enemigo, etcétera, etcétera. Pero ya viéndolo bien políticamente hablando, pues realmente Herodes era lo mismo que el César, porque tanto los valores que ni le interesaban a, a Herodes coincidían en este caso con los del pueblo, según la palabra de Dios. También ya en la vida práctica, Herodes prácticamente no servía de nada.
Era un títere que estaba sentado en el trono, con tal de que no se levantaran en contra del César los judíos y se estuvieran tranquilos. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Hermanos, tanto este como su papá y sus tíos, pues entre las cosas buenas que hicieron fue engrandecer el templo de Jerusalén, pero de ahí en más no pasa mucho. Y curiosamente, Herodes, por ejemplo, tenía cerca, más bien cerca del Mar Muerto y lejos de la ciudad, tenía una fortaleza. Y es una fortaleza impresionante, hermanos. Si ustedes un día la buscan en internet, van a ver que está muy, muy, muy padre porque es prácticamente en una montaña en donde la fortaleza es toda la cima de la montaña. Es un castillo en donde, de hecho, fue uno de los últimos lugares en donde se escondieron cuando el Imperio Romano destruyó Judea. El punto es que vean, hermanos, cómo cambia la discusión. Ya no es entre falsos creyentes y el Señor, sino ahora la discusión es entre quienes parece ser y no son, o parece que no son y sí son, y uno ya no sabe ni qué, pero que sí coinciden con los personajes anteriores en el hecho en que quieren tentar al Señor. Y vean cómo le responde nuestro Señor, dice, ¿por qué me tientan hipócritas? Y ahí los describe bien clarito, ¿verdad? En las parábolas anteriores, si se fijan, el Señor ha descrito a los sacerdotes y a los fariseos como qué, como ladrones, como asesinos, como mentirosos, etcétera, etcétera. Pero aquí les dice hipócritas. Hipócritas, ¿por qué, hermanos? Pues porque están queriendo aplicar la misma hipocresía con la que ellos vivían y queriendo jalar al Señor a ello, queriendo hacer al Señor un hipócrita como ellos, que dicen que sirven al pueblo, que dicen que sirven al gobierno legítimo, cuando en realidad están sirviendo al César. Y yo escuchaba en la semana que se me hizo también chistoso, que una persona comentaba, el Señor les dice, tráiganme un denario. Dice aquí, muéstranme la moneda del tributo, es decir, el impuesto, lo tan odiado, ¿no? El enemigo, el tributo que tanto odiamos que nos cobra César. Dice, tráiganme una moneda del tributo. ¿Y qué hacen? Se la sacan. Ahí la traían. ¿Qué es lo que implica esto? Que la usaban. Porque ¿de dónde creen que comían los herodianos? Pues de los impuestos que César le robaba a los judíos y por eso la traían ahí a la mano. Era su pago posiblemente. Qué hipócritas, ¿no? Mientras están con los judíos, se hacen, no, es que nuestro enemigo el César y los impuestos y todo eso, pero cuando están con César, hasta utilizan el sueldo con la cara del César y ya la traen en la bolsa. De tal manera que el Señor les dice, tráiganme un tributo y ellos sacan la moneda. Y viene entonces una frase, hermanos, que la hemos escuchado muchas veces y que se ha utilizado de muchas formas, buenas y malas. Ellos lo que querían hacer es preguntarle que si era lícito darle dinero que le pertenecía al pueblo, dárselo al ladrón César. ¿Para qué, hermanos? Pues para que obviamente si el Señor Jesús decía que sí, le dijeran, ven, él está con César. No que profeta y que quién sabe qué, vean a quién sirve, sirve al César, no a nuestro Dios, según, ¿no? O para que si Jesús decía, no, no le den porque ese es dinero robado, que le dijeran a César, mire, gran señor César, ese maestro de ahí de Judea está causando traición porque dice que no paguemos tributo a lo que merece nuestro gran César. Y el Señor les dice, bien inteligente nuestro Señor, ¿verdad? ¿De quién es la cara y el nombre de esta moneda? Y ellos dicen, pues de César, entonces dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una frase muy interesante, hermanos, porque se ha utilizado como fundamento, por ejemplo, para separar la iglesia y el Estado. Que la iglesia haga lo suyo y el Estado haga lo suyo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que aplicándola así nada más como si esta hubiera sido una frase social o política de Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se ha violentado este versículo y se ha querido hacer a la iglesia como parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que queremos, ¿qué querían los herodianos, hermanos? Tentar al Señor.
¿Qué es lo que querían? Seguir sacando dinero, y el Señor Jesús los describe luego, hipócritas. Y como el Señor Jesús me manda a que le dé a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero yo quiero sacar dinero o quiero sacar provecho de lo que es de César o de lo que es del mundo, ¿cuál es la opción fácil, hermanos? Convierto a la iglesia en el mundo. Y ahí tenemos el papado de la Edad Media, en donde la iglesia era ¿qué? Otro principado más, era otra versión más del mundo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque de así le podía sacar la ventaja hipócrita que yo quería sacar de la iglesia. O, como lo han utilizado fuera de la iglesia, para permitirle al Estado que se meta en cosas que no le importan, como por ejemplo establecer una iglesia oficial, como en Inglaterra, como para hacer que el Estado se meta y promueva la doctrina de la iglesia, etcétera, etcétera. El punto, hermanos, es que terminamos revolviendo una cosa con la otra. Yendo a las marchas pro aborto, o yendo a las marchas pro vida, dependiendo de a qué lado le tires. Y terminamos revolviendo todo contra todo. Y hermanos, qué triste es que esta no es la única forma en la que vivimos como los herodianos, que ni de aquí ni de allá. Sino que hay veces que utilizamos este versículo, ¿para qué, hermanos? Pues para darle a la iglesia una falsa santidad, ya sea imponiendo cargas innecesarias que según esto son de Dios, pero no son de Dios, son invento de la denominación de la iglesia o de quien sea, como por ejemplo los judaizantes, como lo leímos en el tiempo de San Pablo y San Pedro, como hoy en día que siguen todavía vivos, por cierto, como los legalistas, como los ultranacionalistas o tradicionalistas, etcétera, etcétera. Tantas iglesias que parecen más secta que iglesia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque le decimos que es de Dios a cosas que son invento humano. Y de hecho, hermanos, es muy triste ver que incluso los judíos hoy en día, la razón por la que no creen en el Señor no es tanto porque la Biblia no lo dice, porque evidentemente la Torá sí lo dice y el Tanaj lo dice. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que los judíos no viven con base en la Torá, como dice la misma ley del Señor, sino que viven con base en lo que dicen los rabinos. Y como los rabinos dicen que no, y esto y lo otro, y tienen un montón de tradiciones, hermanos, de sabe dónde se inventaron, igualito que los fariseos, le dicen que es de Dios a esto, cuando evidentemente no es de Dios, hermanos, porque si fuera de Dios, nos apuntaría a Jesús. Y nos terminamos inventando un montón de reglas, un montón de tradiciones, un montón de cosas que le decimos que es de Dios y no es cierto, son invento tuyo. Para cualquier propósito que tenga tu hipocresía. O maquillando a la iglesia de cosas del mundo, que son evidentemente del mundo, pero las queremos disfrazar, las queremos poner, pues no sé, la apariencia de cristianas para que no se note tan feo. Por ejemplo, la prosperidad, hermanos. ¿Qué tiene que andar haciendo la doctrina de la prosperidad dentro de la iglesia? Pues es una cosa mundana que la disfrazamos de cristiana para que nos funcione. O la más triste, que es la más moderna, por cierto, que es las iglesias liberales. Tantas ideas asquerosas del mundo, hermanos, que con tal de ser relevantes, les tapamos la carota del demonio que tienen encima y se las pintamos de cristiana y las metemos a la iglesia. Y ahora la iglesia, que debería ser de Dios, es en realidad del hombre. El punto, hermanos, es que hay veces en las que ustedes, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo cuando estaba estudiando, entré a varias iglesias que yo no sé si es iglesia o es culto masónico o es un prostíbulo, que entras a una iglesia y está llena de banderas de colores. ¿Qué es esto, prostíbulo o iglesia? No, es que, y ya la disfrazamos. Y hermanos, ¿por qué es tan fácil que pase esto? Pues porque es muy difícil separar lo que es de Dios y lo que es del César.
Difícil para nosotros, hermanos, porque el Señor Jesús dijo, bien facilito le respondió sus tonterías, ¿verdad que sí? ¿Qué cara ves aquí? César, pues dáselo a César. Así de simple es, hermanos, pero nuestra cabeza es la que no funciona. Es muy difícil, hermanos, quitar, y no es que no podamos separar bien o que sea muy difícil, el Señor lo hizo con una palabra, sino que no, es muy difícil que queramos quitarle la cara de César a nuestra vida. Ese es el problema. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que los herodianos eran literalmente traidores a la patria y no les importaba? Pues porque comían de esa traición a la patria. Ellos no eran fariseos ni sacerdotes, no tenían ninguna forma de estar en el poder más que estar lamiéndole las botas al César, o en este caso las chanclas. No tengo de más, ¿qué hago? No, pues me inclino al que me pague hoy. Si hoy me pagan los judíos, no, sí, nuestro pueblo. Y si hoy me paga César, no, pues entonces mi señor César. Y eso es lo triste, hermanos, lo difícil. No le queremos quitar la cara de César a nuestra vida, porque hay veces en que nos conviene más ser de César que ser del Señor. Y ese es el problema. Hermanos, ¿qué me gustan más? Las bendiciones que tienen ahí la cara de mi estado. En nuestro caso es una monja, un indio, o las cosas que tienen el rostro del Señor en ellas. ¿Se fijan que nos encanta más lo que tiene cara de sabe quién que la cara del Señor? Y hermanos, si por nuestra condición es muy difícil quitarle la cara del César a lo que nos conviene, mucho más difícil todavía es hallar el rostro de Dios. Sin embargo, hermanos, el Señor nos da la respuesta a propósito del pleito que tuvo San Pedro con San Pablo. Bueno, San Pablo con San Pedro, porque San Pedro estaba muy tranquilo. Y dice San Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, en Gálatas 2:19, a fin de vivir para Dios. Vean qué bonitas las palabras de Gálatas 2:20, hermanos, que deberíamos sabernos las de memoria. Dice San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿dónde está el rostro del Señor en mi vida? Pues yo soy el rostro del Señor, porque ya no soy yo, Israel. Dice San Pablo, ya no vivo yo ya no soy, sino que ahora vive Cristo en mí. Hermanos, nosotros somos aquello que le pertenece a nuestro Dios porque nosotros costamos precio de sangre. El Señor nos compró y salió caro. Y hermanos, cada vez que terminamos nuestro oficio con la bendición, no es nada más porque así terminamos en nuestra tradición, sino porque lo que estamos haciendo es literal recordarnos a nosotros mismos que el que está grabado en nosotros es el rostro de nuestro Dios y su nombre está tatuado en nuestra alma. Hermanos, así como era claro que esas monedas le pertenecían a César, así de claro es que nosotros le pertenecemos al Señor. Hermano, nosotros somos la posesión preciosa, linaje escogido, dice San Pedro, pueblo adquirido por Dios. De manera, hermanos, que la respuesta de cómo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es bastante sencilla. Vive tu vida cristiana y se acabó. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si yo llevo a cabo mi vida cristiana y vivo como un cristiano simplemente, técnicamente todo lo que hago, hermanos, como
una de sus tantas frases buenas, de sus pocas frases buenas que tenía este señor, dijo San Juan Bautista de la Salle, bueno, perdón, Juan Bautista de la Salle, dijo este señor, que sea todo para la mayor gloria de Dios. Se la robó a otro, pero bueno, es de quien me sé el nombre ahorita, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? O sea, independientemente del principio, es cierto. Hermanos, cuando te das cuenta que tú eres la moneda en donde está inscrito el nombre de Dios y donde está presente la imagen divina de nuestro Salvador, te das cuenta que todo lo que haces es para la mayor gloria de Dios. Es decir, hermanos, que ya la tenemos respondida esta respuesta. ¿Qué es lo que, esta pregunta, qué es lo que le corresponde al Señor de mi vida? Todo lo que hago. De manera que, hermanos, lo único que toca ahora es evitar querer vivir para el César. Porque una vez, hermanos, que en nuestra vida cristiana, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dejamos de vivir para el César, en automático lo que nosotros vivimos y somos es para nuestro Dios. Hermanos, los herodianos, si dejaban de servir a César, inmediatamente se hacían parte del pueblo de Dios. En automático. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ya lo eran. Y así también, hermanos, nosotros, ¿cómo debemos vivir nuestra vida cristiana para dar a Dios lo que es de Dios? Pues simplemente vivirla. Y lo más bonito, hermanos, es que cuando vivimos como cristianos de esta forma, nuestro trabajo es para el Señor. Nuestras fuerzas son para el Señor. Nuestra juventud es para el Señor. Cada aspecto de nuestra vida, hermanos, se convierte en algo del Señor porque lo hicimos nosotros, en quien está inscrito su nombre, en quien está grabado su rostro. Y hermanos, el Señor nos enseña poco a poco a amar ese estilo de vida que da gloria al Señor. Porque eso somos. El Señor nos enseña a amar nuestra vida de santidad, porque eso somos. Somos santos apartados para Él. El Señor, hermanos, nos enseña a evitar vivir como al César, como para el César. El Señor nos enseña a evitar lo que no es propio de Él. Pues porque eso somos. Somos suyos y no somos del mundo, como dice San Pablo. El Señor nos enseña a identificar lo que no es parte de su nombre para poco a poco irlo dejando, como dice San Pablo en Gálatas. Y hermanos, lo más hermoso de todo esto, además de nuestra vida cristiana diaria, que aprendemos a vivir para el Señor, es que cuando vivimos en ese nombre que fue grabado sobre nosotros, como dice número 6, cuando vivimos en ese rostro que murió por nosotros, también somos continuamente reconfortados y recordados del hecho, hermanos, de que sea en flaquezas o en tribulaciones, sea en tropiezos o en asedios del enemigo, a quien le pertenecemos es a nuestro Dios. No le pertenezco a mis tropiezos, no le pertenezco a mis enemigos, no le pertenezco a mis debilidades, le pertenezco a mi Salvador que murió por mí. Su nombre y no el de mis circunstancias y debilidades es el que está grabado en mi vida. Su rostro, no el de mi pecado y el de mi humillación, es el que está grabado en mi vida cristiana. Y si esto no fuera suficiente, lo más hermoso, hermanos, es que la última promesa y esperanza que los cristianos en este mundo anhelamos recibir y que los santos en gloria ya tienen en este instante, es que cuando el Señor Jesús venga a nosotros o nos llame a nosotros a Él, Él viene por lo que es suyo.
y Él viene por nosotros. Y Jesús, hermanos, viene a reclamar lo que es suyo. Y en consecuencia, hermanos, nosotros que fuimos grabados con su nombre y en que fue impresa su rostro, seremos un día reclamados como propiedad suya. Y viviremos con Él. Y estaremos en gloria, gozando ese nombre que es nuestra oración, aprendamos a vivir en esta vida. Gracias, Señor, te damos porque tú has puesto tu nombre, Señor, sobre nosotros, porque, Señor, en la bendición tuya, en la predicación de tu palabra, en la participación, Señor, de tus sacramentos, tú, Señor, vas grabando en nosotros todos los días tu nombre y tú, Señor, imprimes en nosotros el rostro de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en nuestra vida cristiana podemos confesar que es el rostro de tu Hijo y no el de nuestras enfermedades y flaquezas. Y es tu nombre, Señor, de victoria y no el de nuestras enfermedades o pecados o debilidades, Señor, el que se muestra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en este sentir anhelamos y esperamos el día en que tu Hijo, Señor, venga a reclamar lo propio y seamos llevados con Él a tu presencia, Señor. Permítanos seguir viviendo para ti, Señor. Ayúdanos a dar a César lo que es de César, Señor, y todo lo demás que somos tuyos, espíritu, alma y cuerpo, Señor, podamos entregarlo completamente a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.